Mi mamá sonrió y les dijo a todos en la cena, un hijo nos enorgullece, el otro tal vez lo alcance algún día, ¿o no? Mi papá casi se ahoga, así que la miré y dije, ¿qué tal ahora? Ahí fue cuando se enteró. Soy un hombre de 32 años, y si le preguntas a mi familia a qué me dedico, probablemente te darán una respuesta vaga como, trabaja con libros o computadoras o algo así. Básicamente, la narrativa familiar es que soy el don nadie, el hijo de relleno. Mi hermano, Diego, es la estrella, y mi mamá, Margarita, es su porrista personal. Mi papá, Ricardo, bueno, él solo se sienta en la esquina fingiendo que la casa está en paz mientras Roma arde. Aprendí desde muy pequeño que, en mi familia, hay una clara distribución de lugares en la vida. Diego se sienta justo en el centro, bajo los reflectores. Mamá aplaude, papá asiente, y yo estoy en el extremo más alejado de la mesa, tanto literal como metafóricamente. Y no exagero. Incluso en las cenas familiares, mi silla siempre estaba en la orilla más lejana, en el asiento de estás aquí, pero que no se nota mucho. Uno de mis primeros recuerdos donde me di cuenta de cómo funcionaba la jerarquía fue cuando tenía unos 8 años. Acababa de escribir un cuento sobre un niño que podía hablar con los animales. Mi maestra me puso un 10 y escribió, imaginación extraordinaria con letras rojas y grandes. Yo estaba emocionadísimo, llegué a casa ondeándolo como si fuera un boleto dorado. Mamá apenas lo miró. Literalmente me dijo, qué bonito, Mateo, pero Diego tiene su feria de ciencias esta noche. No nos distraigas. El trabajo terminó arrumbado en la barra de la cocina, con una mancha de café en la parte superior para cuando volví a verlo. Mientras tanto, el proyecto del volcán a medio funcionar de Diego consiguió su propia foto enmarcada en la pared. Recuerdo que una vez, en una carne asada familiar, un pariente lejano me preguntó qué me gustaba hacer, ya sabes, solo por hacer plática. Y antes de que pudiera siquiera responder, mamá intervino con, Mateo solo se la pasa leyendo todo el día. No hace deportes como Dieguito. Nunca fue el atlético de la familia. Luego se rió como si fuera un defecto adorable mío. Todos los demás se rieron con ella, y yo me quedé ahí de pie, sosteniendo un plato desechable con hot dogs, pensando, genial. Qué bueno que vuelvo a ser el chiste de todos. La gente siempre me pregunta por qué no luché más por llamar la atención. La verdad, aprendes a reconocer los patrones. Cuando te rechazan tantas veces, dejas de darles municiones. Para cuando era adolescente, ya me había entrenado para quedarme callado. En la mesa a la hora de cenar, aprendí a dar respuestas cortas y sarcásticas porque, si intentabas ser genuino, simplemente te aplastaban con un adivina que hizo Diego. Y a ver, no quiero pintarme como el típico niño escondido en las sombras. No era patético. Era observador, lo suficientemente inteligente para darme cuenta de que la energía gastada en mendigar validación de personas que se niegan a dártela, era energía desperdiciada. Así que sí, desarrollé un tono sarcástico desde temprano. Si me iban a tratar como ruido de fondo, perfecto. Al menos sería el ruido de fondo con las mejores respuestas. Básicamente, así sobreviví creciendo en esa casa. Comentarios rápidos, piel gruesa y bajas expectativas. Pensarías que para la edad adulta ya estaría acostumbrado. Pero lo que pasa con la familia es que no te dejan salir del papel en el que te encasillaron. Puedes mudarte al otro lado del país, construir tu propia vida, y para ellos sigues siendo el niño con la nariz metida en un libro. Así que, cuando Diego se comprometió y me invitó de regreso a Querétaro para la gran cena familiar, ya sabía cómo iban a ser las cosas. Mamá pasearía a Diego y a su prometida como si fueran de la realeza. Papá asentiría cortésmente, ¿y yo? Yo estaría sentado en la orilla de la mesa como siempre, probablemente respondiendo preguntas sobre en qué trabajo de oficina andaba metido estos días. ¿Y saben qué? No me importaba. Porque yo sabía algo que ellos no. Digámoslo así, lo que no sabían de mí era enorme, y no estaba dispuesto a decírselos tampoco. Que siguieran creyendo que era el hijo don nadie. Me parecía perfecto que me subestimaran. A veces, la mejor venganza es la paciencia. Y la paciencia estaba a punto de dar frutos, porque el día que me fui de Querétaro a la Ciudad de México, básicamente le cerré la puerta en la cara a ser el hijo don nadie. No tenía mucho.
2 maletas, una laptop vieja y un cheque de beca que apenas cubría la colegiatura. Pero tenía algo que mi familia nunca me dio, la creencia de que podía llegar a ser alguien sin necesitar su aprobación. La Ciudad de México me dio una bofetada en la cara la primera semana. La renta era brutal. Mi departamento en la colonia Portales era básicamente una caja de zapatos con 3 roomies, y el tipo del departamento de al lado tocaba la batería a las 2 de la madrugada como si estuviera audicionando para Metallica. Estaba tan quebrado que a veces me saltaba el metro solo para ahorrar efectivo y caminaba 40 minutos hasta mis clases. Aún así, no me quejaba. Lo veía como un campo de entrenamiento. No puedes escribir sobre el sufrimiento si nunca has sufrido. Y créanme, estaba sufriendo. A los 8 meses, algo finalmente cedió. Una pequeña revista literaria me ofreció un trabajo como asistente. La paga era una miseria, pero no se trataba de servir cafés. Dije que sí al instante. Ahí fue donde conocí a Elena Montero, la editora. Era una leyenda en el mundo editorial. El tipo de mujer cuya carta de rechazo de una sola oración podía arruinarte la semana. Todo el mundo le tenía terror. Yo no. Tal vez porque ya había crecido con alguien así, Margarita, mi mamá. Después de ella, Elena me parecía una brisa ligera. Un día durante el almuerzo, yo estaba garabateando un cuento. Elena pasó por ahí, lo tomó sin preguntar y lo leyó. Me miró entrecerrando los ojos como si estuviera decidiendo si valía la pena perder su tiempo conmigo. Luego dijo, «¿Tienes voz?» Es áspera, pero ahí está. ¿Sigue escribiendo? Y simplemente se alejó. Viniendo de ella, eso fue como si Zeus te entregara un relámpago. No era amable. No consentía a nadie. Si decía que yo tenía algo, le creía. Así que escribí todas las noches, incluso cuando no tenía ideas, incluso cuando me sentía como un fraude. Algunas noches me quedaba dormido en el escritorio, me despertaba con las marcas del teclado en la cara y volvía a darle. Elena destrozaba mis borradores con su pluma roja y yo los corregía. Aprendí sobre disciplina, no sobre inspiración. La inspiración era para los niños. La disciplina era para las personas que realmente querían triunfar. El primer Sid real llegó a los 2 años. Un cuento que escribí fue publicado en una revista respetada. Cuando vi mi nombre impreso, compré 5 copias. Incluso envié una a casa en Querétaro pensando que tal vez esta vez les importaría. Debí haberlo sabido. Ni una palabra de vuelta. En la siguiente visita por las fiestas, pregunté casualmente si lo habían recibido. Mamá dijo, «Ah, sí, llegó un paquete. Creo que está en el cuarto de visitas». La verdad ni lo revisé. Y sí, ahí estaba, todavía sellado. Ahí capté el mensaje. Hice un último intento cuando se publicó mi debut. Envié una caja con 3 copias firmadas. Y después de eso, dejé de rogar. Si no podían tomarse la molestia de abrir un paquete con mi nombre, perfecto. Construiría toda una carrera sin que siquiera se dieran cuenta. Y lo hice. Lenta, dolorosa, pero constantemente, mantuve la cabeza baja dándole duro. Mi escritura se volvió más aguda. Empecé a publicar más. Los editores empezaron a reconocer mi nombre. Incluso un agente literario me contactó preguntando si estaba trabajando en un libro. Me hice el interesante. Le dije que lo estaba pensando. La verdad era que ya llevaba tiempo escribiendo una colección de cuentos. Me tomó 3 años terminarla, equilibrando el trabajo, la renta, el ruido de la ciudad y mis propias dudas. No le dije ni una palabra a mi familia. Para ellos, yo seguía siendo el hijo en la Ciudad de México con algún empleíto editorial. Y dejé que lo pensaran. ¿Para qué corregirlos? De todos modos no escuchaban. Para cuando finalmente conseguí un contrato con una editorial independiente, tenía 27 años. La revista Letras Libres me puso en su lista de escritores a seguir. Estaba en las nubes, pero cuando llegaron las fiestas navideñas y llamé a casa, mamá seguía preguntando lo mismo, ¿sigues en esa revistita? Dije algo parecido y cambié de tema. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Rogarle que le importara? No, gracias.
Para entonces, había construido dos versiones de mí mismo. El Mateo de la Ciudad de México, un escritor respetado construyendo algo real. Y el Mateo de Querétaro, el hijo de fondo, invisible en las cenas familiares. Era frustrante, claro, pero no lo odiaba. De hecho, se convirtió en un arma. Mientras más me subestimaban, más fácil era simplemente dedicarme a lo mío. No estaba cargado con sus expectativas. Nadie me respiraba en la nuca monitoreando cada paso. A diferencia de Diego, que tenía a mamá echándole porras desde las gradas en cada reunión y partido de golf, yo tenía libertad, y la utilicé. No lo sabía en ese entonces, pero todos esos años de silencio, todos esos paquetes sin abrir y llamadas ignoradas nos llevaban hacia algo, una colisión. Mi éxito silencioso en la capital eventualmente chocaría de frente con la burbuja de la familia Cruz en Querétaro. Y esa colisión venía más pronto de lo que pensaba. Mi primer libro solo llevaba un par de meses publicado cuando me mandaron a una mini gira de presentación. Nada glamoroso, sobre todo pequeñas librerías y auditorios universitarios que olían a alfombra vieja. Pero para mí se sentía como si finalmente hubiera pateado y abierto una puerta que todos decían que permanecería cerrada. El contraste entre mi vida en la CDMX y mi vida en Querétaro era una locura. Una semana estaba dando una charla en un panel universitario. A la siguiente, estaba de vuelta en Querétaro apretujado en el extremo más lejano de la mesa, básicamente en el lugar de desbordamiento con los primos menores, mientras que Diego tenía el asiento de honor con los verdaderos adultos. Mi plato tenía el mismo pavor recalentado y relleno comercial que los demás, pero el mensaje era claro. Seguía siendo ruido de fondo. Hice una broma sobre mi ascenso en la distribución de los asientos, pero, por supuesto, nadie me escuchó. Honestamente, sentarme con los primos no estaba tan mal. Al menos ellos no se la pasaban hablando horas y horas sobre tasas hipotecarias. La Navidad no fue muy diferente. Uno de mis tíos me preguntó qué estaba haciendo en la CDMX. Y antes de que pudiera abrir la boca, mamá se entrometió, no es nadie que valga la pena mencionar. Honestamente, si no fuera mi hijo, me olvidaría de que existe. Diego es quien lleva en alto el nombre de esta familia. La mesa estalló en aplausos como si ella acabara de dar un discurso de campaña política. Me recargué en mi silla y dije, sí, un don nadie. Solo un fantasma pagando renta en la CDMX y logrando publicar libros por ahí. Una vida peligrosa. Nunca sabes cuándo te puede atacar un libro de bolsillo. Mi tío se rió por lo bajo, pero mamá me lanzó la clásica mirada fulminante de deja de avergonzarnos, como si no me acabaran de degradar públicamente a la invisibilidad. A Diego le encantó. Siempre tenía algo nuevo de qué presumir. El coche, el gimnasio, el trabajo, la conferencia. Una vez habló 20 minutos seguidos sobre un viaje de negocios a Monterrey. Le dije, cuidado, Dani, no dejes que el sol derrita tu PowerPoint. Me dio su risa falsa y siguió hablando. Para entonces, mi segundo libro ya estaba en marcha. Mi calendario estaba lleno, y la Ciudad de México realmente se sentía como mi hogar. Ya estaba escribiendo los primeros borradores de un tercero, lento pero seguro. No hablaba de eso con nadie en casa, por supuesto. Pero cuando regresé para el cumpleaños de mamá, adivinen qué preguntó. ¿Has pensado en dar clases en la Universidad del Estado? Eso sería estable. Casi escupo mi pastel. Sí, mamá. Estoy esperando a que me ofrezcan base definitiva e introducción a la plastilina 1. Solo asintió. Muy en serio. Luego vino la gran llamada de Diego. Le propuse matrimonio a Sofía, dijo, como si él hubiera inventado el matrimonio. Le dije, felicidades, hermano. Ella sabe que se inscribió para recibir conferencias nocturnas sobre derecho fiscal. Gruñó, pero estaba sonriendo al otro lado del teléfono. La familia organizó una cena casual para celebrar, lo que significaba sillas rentadas, banquete y mamá actuando como si Sofía fuera de la realeza. Su familia es de Lomas de Chapultepec, educada, refinada. Su padre es médico, dijo, como si el tipo hubiera inventado la columna vertebral humana. Pregunté a qué se dedicaba realmente Sofía, y mamá le restó importancia. Eventos, pero su familia es importante. Traducción, dinero.
Me senté durante 3 horas a escuchar a Diego contar su propuesta como si fuera un musical de Broadway. Mamá se devoraba cada palabra. Papá sentía como música de fondo. Llevé la cuenta de cuántas veces Diego dijo, socio, 12. Al final, mamá anunció la cena oficial de compromiso con la familia de Sofía. Será como se debe. Las familias importantes deben conocerse adecuadamente. Familias importantes. Ni siquiera me molesté en preguntar qué mesa me tocaría esta vez. Mi apuesta era en la que estaba junto a la puerta de la cocina. Manejando de regreso a mi hotel, me reí para mis adentros. Todavía pensaban que era el tipo que apenas sobrevivía con trabajitos de libros, y yo dejaba que lo creyeran. Ser subestimado era básicamente mi superpoder. Pero ese poder estaba a punto de agotarse. Ese momento estaba más cerca de lo que cualquiera de ellos se imaginaba. Mamá convirtió nuestra casa en un aparador. Hortensias frescas junto a la puerta, sillas de alquiler, plata pulida que solo ve la luz del día cuando visita una familia adecuada. Incluso cambió las fotos del pasillo para que la cara de Diego te golpeara desde todos los ángulos. Foto de la universidad, trofeo de golf, esa en la que sostiene un diploma como si fuera un recién nacido. El comedor se veía caro e incómodo. Mesa larga, mantel blanco, demasiados tenedores, y tarjetas de lugar, por supuesto. Diego y Sofía estaban en el centro, justo bajo el candelabro. Mamá a la derecha de Diego, papá a la izquierda de Sofía. Mi tarjeta estaba junto a la puerta abatible de la cocina. Zona de huracanes. Podía ver literalmente la alacena. Mateo, dijo mamá, deslizándose envuelta en perlas. Trata de no encorvarte. Esto es importante. Evaluó mi saco. Supongo que eso servirá. Feliz de cumplir con tu estándar mínimo, dije. Lo planché con mi mente. No se rió. Punto para mí. Los invitados entraron rápido. Los padres de Sofía, su tía con el perfume penetrante. 2 vecinos que mamá llama gente de bien porque tienen un yate. Diego se encargó de los saludos como si estuviera en campaña política. Apretón de manos firme, inclinación de cabeza humilde, destello del anillo. Es bueno pareciendo importante sin decir nada. Empezamos con unos aperitivos diminutos que tenías que perseguir por todo el plato. Mamá arrancó con su acto de apertura antes de que el mesero se llevara la primera bandeja. A Diego lo acaban de ascender, le dijo al papá de Sofía, con voz brillante. Prácticamente se lo suplicaron. Es indispensable. Se secó la boca con la servilleta como si acabara de dar una noticia de última hora. El papá de Sofía sonrió. Diego se arregló la corbata 1 milímetro. Intenté agarrar otro aperitivo y fallé. La historia de mi infancia. Siguió la sopa. Mamá comenzó a dar estadísticas. Ya está capacitando a nuevos asociados. Sus socios confían en él para la estrategia. Siempre ha tenido esa mente. Se tocó la sien con el dedo. Luego, como un reflejo, sus ojos se deslizaron por la mesa hasta llegar a mí. Mateo, bueno, él está en la Ciudad de México. Ahí sigo, dije. La ciudad no se ha movido. Me ignoró y regresó a Diego. Territorio seguro. La mamá de Sofía preguntó sobre las fechas de la boda. Diego se recargó en la silla como un CEO en un panel. Vamos a cerrar el trato del salón esta semana, dijo. Queremos que la atmósfera refleje nuestros valores. Limpia, moderna, intencional. De verdad dijo intencional. Tomé un sorbo de agua para ocultar mi cara. Sofía asintió, radiante. Para ser justos, se veía feliz, y de vez en cuando miraba por la mesa hacia mí, como si estuviera tratando de recordar de dónde me conocía. No con sospecha, sino con curiosidad. Llegó el pan. Tomé la orilla. Ventajas de la zona de huracanes. Un vecino preguntó sobre la luna de miel. Diego ya tenía una presentación verbal lista. 2 semanas en Italia. Estamos priorizando las experiencias, dijo. Priorizando, como si estuviera armando el reporte trimestral. No olviden priorizar el bloqueador solar, dije. Allá el sol no perdona.
Un par de sonrisas a medias. A mamá le dio ese tic de advertencia en la ceja. Durante la ensalada hubo más presunción. El departamento de Diego tiene vista a la ciudad, le dijo mamá a la tía de Sofía. Él mismo negoció el precio a la baja. Su sentido financiero es inigualable. Terminé la frase por ella en mi mente, el hombre una vez consiguió una pluma gratis en un banco. Diego sonrió engreído como si también hubiera ganado esa negociación. El papá de Sofía se dirigió a mí, muy educado. ¿Y tú a qué te dedicas, Mateo? Agarré aire para contestar. Mamá me cortó el ritmo. Él no es nada como Diego. Un hijo nos enorgullece, el otro juega con libritos como un niño. Voz de azúcar, filo de cuchillo. Levanté mi copa como si brindara por jugar con libritos como un niño. De alguna manera mis crayones pagan la renta. Hubo algunas risitas nerviosas, pero la mayoría de la gente volvió de inmediato al carrete de los mejores momentos de Diego. Llegó el plato principal. Exquisito. Me concentré en eso durante un minuto mientras mamá contaba la historia universitaria de Diego por milésima vez. Esa en la que rechazó unas prácticas profesionales porque no se veían con suficiente visión a largo plazo. Siempre recibe aplausos. Esa noche no fue la excepción. Papá finalmente metió su cuchara. No habla mucho, pero lo intenta. El equipo de Diego acude a él para las decisiones difíciles, dijo orgulloso. Buen liderazgo. Cierto, dije. Ha liderado muchas conversaciones que pasan de los 30 minutos. Diego sonrió como si le hubiera hecho un cumplido. Pobrecito. A mitad de la comida, mamá hizo una ronda para revisar cómo estaban todos. Traducción, asegurarse de que la narrativa siguiera el guión. Se detuvo detrás de mí. Mateo, la servilleta en el regazo. No estás en una fonda. Buena observación, dije, dejándola caer con mucha ceremonia. No quisiera que el pan se sintiera ofendido. Continuó su camino, satisfecha. El papá de Sofía lo intentó de nuevo conmigo. La Ciudad de México debe ser emocionante. Aunque es un campo difícil. El mundo editorial es competitivo, dijo. Abarrotado, dije, pero sigue siendo divertido. Mamá no podía dejar que la plática fluyera. Exactamente. Es una fase. Se calmará una vez que encuentre algo sólido. El camino de Diego es intencional, dije. Estable, terminó ella, con un tono más afilado esta vez. Los ojos de Sofía iban y venían entre nosotros. No era tonta. Podía sentir la jerarquía. Tampoco parecía que le encantara la situación. Retiraron los platos, las sillas rechinaron, la gente se estiró y comenzó a moverse hacia la sala de estar. Mamá me interceptó en el pasillo, en voz baja. No seas impertinente con la familia de Sofía. Refleja mal sobre nosotros. Buenas noticias, le dije. Estaba siendo impertinente contigo. Se me quedó viendo como si no hubiera entendido el chiste a propósito. Solo no hagas que esto se trate de ti. No hay riesgo de eso aquí, respondí, y me hice a un lado para que pasara el mesero. De vuelta en el comedor, ayudé al mesero a apilar los platos. Costumbre. El chico me miró agradecido. Mamá lo vio y frunció el ceño, como si ayudar al personal estuviera fuera de lugar esa noche. Luego regresó de inmediato a narrar el ascenso de Diego al que tuviera más cerca. Desde mi asiento cerca de la puerta, podía verlo todo. Diego tenía a Sofía a su lado en el centro, los padres orbitando a su alrededor, los vecinos asintiendo, el cristal brillando. Era la foto familiar que siempre habían querido, y yo borroso en la orilla. Honestamente, no me importaba. Hacía más fresco ahí. El pan llegaba primero y no le debía una actuación a nadie. Sofía miró hacia mi lado de la mesa una vez más, con una mirada pensativa, como si tuviera una pestaña abierta en el navegador de su cabeza. Luego volvió a responder preguntas sobre flores y distribución de lugares. Me recargué en mi silla, dejé que la corriente de aire me pegara en la cara y sonreí hacia mi café. Que pensaran lo que quisieran. La noche era suya. Fue entonces cuando noté a Sofía. Había sido muy educada durante toda la cena,
Pero cada vez que mi mamá me minimizaba con su frasecita de él solo hace algo con libros, los ojos de Sofía se quedaban pegados en mí. No en un plan de wow, qué misterioso, sino más bien como cuando reconoces a un actor en un comercial pero no sabes de dónde. Esa molesta comezón mental. Sacó su celular debajo del mantel, sutilmente, como si estuviera mandando un mensaje, pero no estaba deslizando el dedo o tecleando con ambos pulgares de forma casual. Estaba tecleando con cuidado, buscando. Supe exactamente lo que estaba haciendo en el segundo en que arqueó las cejas. Google acababa de llegar a la fiesta. Su pulgar se congeló en la pantalla. Pestañeó 2 veces, se echó para atrás como si su silla de pronto hubiera crecido, y luego me miró otra vez, más despacio esta vez, y entonces sonrió. Una sonrisa pequeña al principio, y luego más grande. Oigan, chicos, dijo con voz ligera pero lo suficientemente alta para interrumpir a mamá a mitad de uno de sus alardes sobre Diego. ¿Podemos hacer una pausa un segundo? Todos se voltearon, los tenedores se quedaron en el aire. Diego se detuvo a la mitad de una frase sobre centros de mesa artesanales. Sofía levantó su celular como si fuera evidencia. ¿Así que este eres tú? Inclinó la pantalla hacia mí. En ella estaba mi foto de autor, un retrato en blanco y negro. Mi nombre, Mateo Cruz, justo a un lado. Reseñas, portadas de libros, un artículo llamándome una de las voces nuevas más cautivadoras de la década. La mesa se quedó en un silencio sepulcral. Diego entrecerró los ojos. A mamá, literalmente, se le cayó la mandíbula. Papá se ajustó los lentes como si los píxeles fueran a cambiar si se fijaba mejor. Sofía se rió. Una risa completa, no por cortesía. Mateo, ¿por qué no dijiste nada? Mamá intervino bruscamente. Ese no es él. ¿Él solo? Él solo escribe cuentitos. Sonaba casi en pánico. Como si necesitara regresar la narrativa al guión. Sofía acercó más el teléfono. Margarita, literalmente es él. Mira, mismo apellido. Su foto, entrevistas, libros publicados. Hasta hay un vídeo de él en un panel. Papá finalmente habló. ¿Un panel? Como en una biblioteca. No, dijo Sofía, con los ojos aún clavados en mí. Como en un panel televisado en la Ciudad de México para autores galardonados. Diego soltó una risa corta. El tipo de risa que usas para ganar tiempo. Ok, seamos serios. Esto es solo una confusión. Hay muchísimos Mateos Cruz por ahí. Tamborileé con los dedos sobre la mesa. Tienes razón, Dani. ¿Cuáles son las probabilidades de que otro Mateo Cruz que se ve exactamente como yo, viva en la capital, escriba libros y de casualidad lo haya entrevistado el periódico Reforma? Una coincidencia brutal. Un vecino se asomó. Esperen, ¿tu hijo es autor? O sea, famoso. Mamá se tensó. Él nunca nos dijo esto. ¿Exagera? De hecho, dije apuntando con mi tenedor, si se los dije una vez. En la cena de Navidad de hace 3 años. Preguntaste si ya había terminado de jugar a escribir. Te dije, uno de mis cuentos se va a imprimir. Tú respondiste, y cito, pásame la ensalada de manzana. Un par de primos se ahogaron de la risa. La cara de mamá se puso roja. Sofía, que seguía deslizando el dedo por la pantalla, leyó en voz alta, ganador del Premio Nacional de Novela, destacado en la revista Letras Libres, primera novela con derechos internacionales vendidos, próxima adaptación en desarrollo. Levantó la vista, con los ojos muy abiertos. ¿Cómo es que esto no es algo que presumes cada 5 segundos? Me encogí de hombros. Intenté presumirlo una vez, pero no pasé del bloqueo de la ensalada de manzana. Diego finalmente explotó, inclinándose hacia adelante. ¿Y qué? Eres un tipo que escribe. Eso no significa nada en el mundo real. La gente necesita abogados, no cuentos. Lo interrumpí. Qué chistoso, porque la última vez que revisé, tu prometida está vuelta loca porque me buscó en Google y encontró la mitad de mi página de Wikipedia. Sofía escondió su sonrisa detrás de su copa. Mamá no se daba por vencida. Mateo, ya basta.
Si esto fuera cierto, ¿por qué no lo compartirías con tu familia? Podríamos haberte apoyado. Ah, claro. El famoso sistema de apoyo de los Cruz, dije inexpresivo. Como cuando me sentaron del lado de la mesa de los niños. Honestamente, eso fue una mejora. Nadie del lado de los niños me preguntó cuándo conseguiría un trabajo de verdad. Además, ahí me cambiaban vasitos de gelatina por bolillos. Una economía de primer nivel. Eso hizo reír a los vecinos. Incluso a papá le tembló el labio. Sofía siguió deslizando el dedo. Hay literalmente fotos tuyas en firmas de libros con filas de personas. Mateo, eres como alguien importante. Diego murmuró, cualquiera puede autopublicarse en estos días. Cierto, le respondí, pero al parecer no a cualquiera le compran los derechos cinematográficos, gana premios y termina en las listas de lectura de las universidades. Qué raro, ¿no? Silencio. Tan espeso que podrías untarlo con mantequilla. Mamá lo intentó de nuevo, más suave esta vez. Mateo, si todo esto es cierto, ¿por qué no pensaste que merecíamos saberlo? La miré a los ojos, con calma. Porque cada vez que intentaba hablar sobre mi escritura, cambiaban el tema a Diego. Eventualmente, dejé de gastar saliva. Resulta que Google escucha mejor que ustedes. Eso dolió. Se sintió como aterrizaba el golpe. Sofía cruzó la mesa con el brazo como si estuviera de mi lado. Bueno, creo que es increíble. Has logrado todo esto por tu cuenta. Mis respetos. Levanté mi copa hacia ella. Salud. Al menos alguien me buscó en Google antes de descartarme. La mandíbula de Diego se apretó. Las perlas de mamá casi se rompen bajo la presión de su mano. Papá parecía que quería meterse arrastrándose dentro de su café. Yo me recargué hacia atrás, relajado. Años de tragarme sus desprecios se habían reducido a este único y delicioso momento en el que la verdad se sirvió sola sin que yo tuviera que mover un dedo. Y no había terminado, ni por asomo. La cena concluyó como si alguien hubiera puesto en silencio a la mitad de la mesa. Los tenedores raspaban los platos, las copas tintineaban, pero la plática había desaparecido. Todos fingían disfrutar el postre, pero la tensión estaba ahí, espesa como el humo después de un mal espectáculo de fuegos artificiales. Mamá fue la primera en romper el silencio. Claro que lo fue. Esto no cambia nada, dijo, con la barbilla en alto como si estuviera dando un sermón en una corte. Escribir unos cuantos libros no significa que entiendas la vida real. Diego sigue siendo quien lleva el peso encima. Me eché hacia atrás en mi silla, tranquilo. Claro, mamá. Llevando el peso de su propio ego. Eso ya es bastante pesado. Su rostro se tensó. No seas arrogante. Siempre has tenido ese tonito sarcástico. ¿Crees que te hace inteligente? Solo te hace grosero. Qué raro, dije, picoteando mi pay de queso. Yo pensaba que me hacía honesto. Debo haberlo usado mal todos estos años. Los primos se rieron entre dientes, pero papá no. Se veía cansado, desgastado. Jugueteó con su tenedor antes de finalmente soltarlo sobre la mesa. Basta, dijo, en voz baja. Mateo tiene razón. Estábamos equivocados. Eso hizo que toda la mesa se quedara inmóvil otra vez. Mamá lo miró parpadeando como si a él le hubiera salido una segunda cabeza. Perdón. Papá suspiró. Me miró. Realmente me miró, no a través de mí como si fuera papel tapiz. Debí haberlo visto. Trabajaste duro. Construiste algo y nosotros lo ignoramos. Eso no fue justo. Estaba demasiado enfocado en Diego, demasiado orgulloso. Lo siento. Sus palabras me pegaron más fuerte de lo que pensaba. No porque lo necesitara. Había dejado de buscar su aprobación hacía mucho tiempo. Pero escucharlo decir las palabras de verdad. Eso era algo. Le di un pequeño asentimiento. Vaya, no pensé que alguna vez recibiría uno de esos. Mejor tarde que nunca, ¿eh? Diego se movió en su asiento, con la cara roja. No dijo nada durante un buen rato, lo cual era raro.
Solo se quedó ahí sentado, probablemente dándose cuenta de que cada comentario engreído que me había lanzado durante años ahora se veía patético frente a Sofía, frente a todos. Sofía, en cambio, era la única que sonreía. Honestamente, de hecho he leído tus primeros 2 libros en Kindle. Sin ver la portada. Nunca revisé la foto del autor. Mateo Cruz sonaba muy común. Solo los conecté cuando vi tu cara en la cena. Me encantan. Tienes talento de verdad. No cualquiera puede decir que ha creado algo con lo que la gente realmente conecta. La mandíbula de Diego casi golpea la mesa. ¿Tú qué? Nunca me dijiste eso. Ella solo se encogió de hombros, tan tranquila como siempre. No surgió el tema. Eso casi me hace reír a carcajadas. Diego, el niño de oro, siendo opacado por su prometida que me admiraba abiertamente frente a toda la familia. No podrías haber escrito un guión mejor. Mamá intentó recuperar terreno rápido. Sofía, eso es muy dulce, pero no queremos inflarle el ego. Escribir está bien, pero no es estabilidad. Margarita, dijo Sofía, más cortante de lo que esperaba. Él es más estable que la mitad de los abogados que conozco. Ha construido toda una carrera haciendo lo que ama. Eso es raro. Deberías estar orgullosa. Mamá parecía que se había tragado un limón. Papá se quedó callado, pero no discutió con ella. Simplemente mantuvo la mirada baja, como si se le hubieran acabado las ganas de pelear. Semanas después, pensé que el polvo se había asentado. Fue entonces cuando recibí un paquete por correo. Adentro estaban las 3 copias firmadas que había enviado la semana en que salió mi primer libro. Los lomos finalmente estaban doblados y un par de páginas marcadas en las esquinas. Escondida adentro, había una nota doblada. La letra de papá, desordenada pero decidida: Mateo, tenías razón. Debí haberlos leído antes. Estoy orgulloso de ti. Perdón por haber estado ciego tanto tiempo. Papá. Me quedé mirando esa nota más tiempo del que esperaba. No la enmarqué ni hice nada cursi por el estilo, pero sí, la guardé. Pequeñas victorias. Una semana después de eso, Diego me mandó un mensaje. Nada dramático, solo un: oye, ¿qué tal te trata la Ciudad de México? Pero considerando que los últimos 15 años de nuestra relación fueron 90% comentarios engreídos y competencias para ver quién era mejor, esa pequeña rama de olivo decía más de lo que él creía. No me emocioné demasiado, solo le lancé una respuesta sarcástica, todavía sobreviviendo sin estudiar derecho de alguna manera. No me devolvió el golpe. Progreso. ¿Y mamá? Ah, ella también cedió, a su propia y retorcida manera. Un primo me llamó y me dijo que mamá había estado presumiéndome en su club de lectura. Mi hijo, el autor, supuestamente decía, vive en la capital. Muy exitoso. La misma mujer que una vez me dijo que escribir era una fase, aparentemente me había convertido en su motivo de orgullo. Dale una semana y una audiencia nueva y cambiará de ángulo como si fuera de un equipo de relaciones públicas. Un minuto yo era una fase, y al siguiente era su atracción principal. Qué chistoso lo rápido que una carrera no real se convierte en un mira lo que logró mi hijo. No se lo restregué en la cara, no hacía falta. El cambio ya estaba ocurriendo. Diego ya no era el niño de oro intocable. Papá finalmente había roto su coraza y admitido que se había equivocado. Incluso mamá, a regañadientes, ya no podía seguir fingiendo que yo solo era el hijo extra que hacía algo con libros. Por primera vez, yo no era el chiste de la mesa, y no había dicho ni una sola palabra sobre mi éxito. Lo descubrieron por su cuenta. Sintieron el peso de ello por su cuenta. Me recargué en mi silla una noche en mi departamento de la CDMX. El teléfono vibraba con los mensajes medio amables de Diego, los intentos reacios de orgullo de mamá, la nota silenciosa de papá guardada en un cajón. ¿La dinámica de poder? Sí, se había invertido. Y la mejor parte, no tuve que mover ni un dedo para forzarlo. Lo hicieron ellos mismos. La fiesta de compromiso no fue para nada como las cenas anteriores. Pude sentirlo en el instante en que entré. No hubo lado de la mesa de los niños para mí. No hubo saludos a medias.
No hubo indirectas sutiles sobre que Diego era el elegido. En cambio, mamá ya estaba en la puerta con los brazos abiertos, prácticamente arrastrándome hacia la multitud. Ahí está, dijo, radiante. Nuestro hijo, el autor. No, no Diego, el otro. De pronto, yo tenía un título. Y vaya que lo decía como si estuviera anunciando que el alcalde había llegado. Adentro, el lugar estaba decorado como si fuera un ensayo de boda. Luces colgantes, flores por todos lados, toda la parafernalia. Normalmente, en estos eventos, me empujaban hacia las orillas cerca del tío raro que solo hablaba de podadoras de pasto. Esta vez, la tarjeta con mi nombre estaba en la mesa principal, justo entre mamá y papá. Diego estaba sentado al lado de Sofía, por supuesto, pero directamente enfrente de mí, jugando con su corbata como si prefiriera estar en cualquier otro lado. Cuando los invitados empezaron a llegar, mamá me estaba exhibiendo como si fuera el centro de mesa. Este es Mateo, le decía a cualquiera que estuviera al alcance del oído. Nuestro hijo, el autor, vive en la Ciudad de México. Algunas personas asentían por educación. Otras se veían genuinamente impresionadas. Una señora incluso dijo, «Ay, he escuchado de ese libro». Lo que casi hace que Diego se atragante con su bebida. La parte más graciosa es que mamá brillaba como si ella me hubiera descubierto, como si yo fuera una antigua joya familiar que ella hubiera desempolvado y decidido presumir por primera vez. A la mitad de la cena, papá se levantó golpeando su copa. Normalmente, sus discursos eran solo 5 minutos de presumir las calificaciones de Diego, su carrera o su swing de golf. Pero esta vez, se aclaró la garganta y dijo, esta noche no es solo sobre el futuro de Diego y Sofía. También se trata de la familia, y una persona en particular merece reconocimiento. ¿Mateo? La sala se volteó a verme. No les voy a mentir, mi primer pensamiento fue, aquí vamos. Está a punto de prepararme para algún cumplido con doble intención. Pero en su lugar, continuó, tu madre y yo estamos orgullosos de lo que has construido. No lo dijimos lo suficiente. Tal vez no lo dijimos en absoluto, pero esta noche queremos hacerlo. Has hecho tu propio camino, y eso importa. Sofía me sonrió. Diego forzó una mueca que parecía que le dolía. Mamá se secó los ojos con una servilleta, dramática como siempre. Pero esta vez no era un espectáculo de enojo o desaprobación. Realmente se veía orgullosa. Luego me lanzó la bomba. Mateo, ¿podrías tal vez compartir algo de uno de tus libros? Esa casi me tumba de la silla. Durante años, los había ignorado como solo cuentitos. Ahora quería una lectura como si fuera noche de micrófono abierto. Así que saqué una copia, porque sí, a veces cargo una, demándenme, y busqué un pasaje corto que sabía que causaría impacto. Lo leí despacio, claro. La sala permaneció en silencio todo el tiempo. Cuando terminé, hubo verdaderos aplausos. La gente aplaudió en una reunión familiar en la que yo no era el chiste. Eso por sí solo merecía un trofeo. Incluso mamá estaba al borde de las lágrimas. Hermoso, susurró, apretándome la mano como si no hubiera pasado la mitad de mi vida minimizándome. Papá asintió. Eso es talento. Talento puro. Diego, sin embargo, solo se acomodó incómodamente en su silla, dejando que los aplausos le pasaran por encima. Por primera vez, no era el tipo al que todos rodeaban. No era la estrella del espectáculo. Y a juzgar por la mirada tensa en su rostro, lo sabía. Más tarde, mientras la fiesta llegaba a su fin, Sofía se acercó. Hablaba en serio con lo que dije antes, Mateo. Has construido algo increíble. Diego tiene suerte de tenerte como hermano, lo admita o no. Sonreí de lado. Cuidado. Si dices cosas buenas de mí con demasiada frecuencia, te van a desinvitar de las cenas familiares. Se rió, pero sus ojos decían que no bromeaba sobre el apoyo. Era genuino. En el camino de regreso a mi departamento, pensé en el cambio. No lo había perseguido. No me doblegué para convertirme en alguien que no era solo para ganar sus asentimientos. No mendigué atención ni les restregué mi éxito en la cara. Construí mi vida pieza por pieza, a kilómetros de distancia de ellos.
Y sin embargo, aquí estaba, finalmente visible ante sus ojos. Eso no significaba que necesitara su aprobación. Ese barco había zarpado hace años. Pero mentiría si dijera que no fue satisfactorio verlos darse cuenta de quién era yo, sin que yo tuviera que explicárselos a la fuerza. Así que sí, hizo falta una fiesta de compromiso, una búsqueda en Google y un par de discursos para cambiar las cosas. Mamá presumía, papá se disculpaba. Diego estaba callado por una vez. ¿Y yo? Yo era el mismo tipo de siempre. Mientras me quitaba los zapatos esa noche y tiraba el saco sobre la silla, no pude evitar reírme. Supongo que hizo falta Google, murmuré, para hacer lo que mis padres nunca pudieron, notarme. Y honestamente, con eso me bastaba.